El tema de esta conferencia yo creo que es relevante, pero también es una conferencia donde voy a romper un poco esquemas también. Porque todo lo que habló el doctor anteriormente no necesariamente es aplicable a este grupo de pacientes. Algunas cosas que utilizamos para pacientes un poco menos descompensados, el manejo es diferente en el estadio muy avanzado, lo que le llaman la insuficiencia cardíaca terminal. Como especialista en insuficiencia cardíaca, los médicos cardiólogos que hasta ahora todo el mundo pensaba y piensa que puede manejar la insuficiencia cardíaca, pero ha habido digamos una rotura del estereotipo de lo que es la insuficiencia cardíaca. Hasta hace 2 años no existía una especialidad propia y ahora el American Board de Internal Medicine ha reconocido insuficiencia cardíaca y trasplante como una subespecialidad con un examen, con unos criterios de entrada diferente. No por echarme flores, pero el cardiólogo de trasplante es el supercardiólogo. Voy a decir por qué. Porque maneja la imagen, tiene que manejar eco muy bien, tiene que manejar imágenes de resonancia magnética, entender cardiología nuclear. Es un cardiólogo que tiene que entender electrofisiología muy bien por la frecuencia muy grande de arritmias cardíacas severas y complicadas, ventriculares, auriculares. Tiene que saber manejar marcapasos desfibriladores, saber ajustarlos. Es un cardiólogo que también es un cardiólogo invasivo, intervencionista, donde haces diagnósticos invasivos, donde implantas aparatos como bombas percutáneas para mantener el gasto cardíaco, donde haces biopsias cardíacas y sobre todo es un cardiólogo clínico, es un internista, tiene que entender cómo manejar la enfermedad en general, cómo manejar las comorbilidades que llevan a este tipo de pacientes a descompensarse, y en ese contexto hay que entender cómo colaborar con las diferentes especialidades. Me llamó la atención que ya se han hecho 2 trasplantes en este país. Es un logro, pero como decían anteriormente, hay que saber utilizar los recursos de la forma más apropiada y sin llegar al trasplante, yo creo que tenemos opciones en este país para intentar compensar a estos pacientes y por lo menos mantenerles fuera de casa. Podemos hablar de lo que se habla de las terapias de destino, pero mandaremos al paciente a morir a su casa, pero contento. Y eso es lo que quiero hablarles a ustedes hoy. Vamos a ilustrarlo como anteriormente con 3 casos para poner el marco de lo que vamos a hablar en los próximos 20 minutos. Vamos a hablar de 3 casos. Caso número 1. Un señor de 54 años, un varón, viene con un infarto masivo anterior, con oclusión del tronco común, en shock cardiogénico, sobrevive, se le pone un stent en el tronco común, durante el procedimiento requiere un balón de intrapulsación aórtica. Durante el procedimiento esto no es suficiente, ya se ha revascularizado, el paciente sigue descompensado, hay que ponerle luego un impela, que es un aparato que se inserta también percutáneamente en la aorta y en el ventrículo, que nos da un poco más de gasto cardíaco, y se manda al paciente a cuidados intensivos. En 1 hora el paciente sigue descompensado, hay que traerlo otra vez al laboratorio de cateterismos y se le implanta un aparato también percutáneo de soporte cardíaco, que es un tandem heart, que lo que te da un poquito más de gasto cardíaco. Hay que poner un catéter en la aurícula izquierda, transeptal, que te permite obtener sangre oxigenada y la retornas a nivel de la aorta ascendente o la femoral. Así está este paciente, tiene historia es fumador, con un poco de cambios enfisematosos, es joven, como hemos visto, pero el señor entra en un estado de shock hepático, está intubado y está vivo en cuidados intensivos con fallo renal progresivo, entra en una situación de necrosis tubular aguda. Este es el primer caso. Segundo caso es una mujer de 31 años que dio a luz hace 6 meses, desarrolló una cardiomiopatía postparto. Se le pone tratamiento médico, se encuentra en una clase funcional 2 y 3, siempre tiene un grado crónico de exceso de volumen, se le implanta un desfibrilador,
se mantiene fuera del hospital, pero tiene unos índices de descompensación crónicas con una creatinina moderadamente elevada, un poco de fallo cardíaco derecho, porque es una cardiomiopatía biventricular, y sería el caso número 2. El caso número 3 es un varón de 72 años con una cardiomiopatía isquémica. Se le han implantado varios stents, ha tenido un infarto anterior. Tiene criterios para un marcapasos biventricular. Se optimiza con ecocardiograma. Se le mantiene en tratamiento médico máximo, tiene un cierto grado de hipotensión, hay que añadirle una infusión de milrinona crónica vía un catéter permanente. A pesar de eso, tiene una clase funcional 3 crónica estable, tiene otras comorbilidades, hipertensión, enfermedad periférica vascular, diabetes, y ha estado hospitalizado 3 veces en los últimos 6 meses. ¿Qué tienen en común los 3 pacientes? Tienen en común que están en el estado D de insuficiencia cardíaca, como describió el doctor, las diferentes categorías. Son pacientes que son refractarios, en cierto modo, a la terapia estándar que se nos ha descrito. No responden, se mantiene una clase funcional avanzada y tienen síntomas con poca actividad. ¿Qué pasa con estos pacientes? Se mueren. Y la realidad es esta. Hay una diferencia entre una mortalidad entre 25% o 75%, depende de cómo analices y cómo agrupes estos pacientes. Entonces, si nos encontramos en este desastre, ¿qué es lo que podemos hacer? Y ahí es donde viene el especialista de insuficiencia cardíaca. Es cuando empiezas a sacar las opciones donde no las hay, donde tienes la caja de sorpresas y tienes que buscar cuál es la opción individualizada para sacar al paciente de esta situación y estabilizarlo. Lo primero es revisar el tratamiento médico. Muchas veces hay una interpretación de que el paciente está en terapia máxima, pero no lo está. Como veremos, ahí hablamos anteriormente, hay gente que se siente inhibida por cierto grado de hipotensión y no maximiza ciertas medicinas. Luego, hay pacientes que se les implanta, sobre todo en Estados Unidos hay una facilidad casi como chistar los dedos, de implantar un marcapasos y enseguida poner un marcapasos biventricular, siempre dentro de lo que son las guías y las recomendaciones, pero en muchos casos ves que el paciente se le deja con los parámetros que vienen de la caja y no se optimiza ese marcapasos biventricular. Y la forma en que nosotros pensamos es también un poco diferente al electrofisiólogo. De ahí, por ejemplo, ahora hablamos de que tenemos que bajar el pulso en los pacientes con insuficiencia cardíaca, pero en los pacientes con estadio D, a veces lo que quiero es subirles el pulso. Les aumento el pulso en el marcapasos ventricular porque al final lo que quiero es aumentar el gasto cardíaco. Stroke volume, o sea, el volumen de contracción, por los latidos por minutos, te aumentan el gasto cardíaco y a veces lo que quiero es que igual tienen un pulso de 60 en el marcapasos ventricular y yo lo quiero subir a 80. Entonces, ahí es donde cambia un poco el paradigma de cómo tratamos a estos pacientes. Otras opciones que tenemos es la utilización de inotrópicos y diferentes países tienen diferentes opciones, pero es una gran opción en estos pacientes que tienen recurrencias hospitalarias o que no podemos sacar del hospital. Lo que pasa es que hay que tener un sistema y, por ejemplo, ahí yo creo que es una buena inversión donde se puedan mantener a estos pacientes en casa con inotrópicos y con una asistencia ambulatoria de que puedan manejarlo esto fuera del hospital. Y hablaremos de esto un poquito. En la conferencia anterior hablamos de la ultrafiltración y la hemodiálisis, que sigue siendo una opción. Y las otras dos alternativas que tenemos, por lo menos en nuestro entorno, es la utilización de aparatos mecánicos de asistencia del ventrículo izquierdo sobre todo y trasplante cardíaco. En cuanto a la terapia médica, una de las cosas que yo hago habitualmente con estos pacientes descompensados es empujar por lo menos un cateterismo derecho para realmente conocer los valores hemodinámicos. Aunque todos somos clínicos, siempre uno se sorprende cuando hace un cateterismo cardíaco, la discrepancia que a veces existe entre lo que es tu impresión y que los números que existen realmente. Y a mí me ayuda a saber mucho cuál es la presión auricular derecha,
me ayuda mucho saber cuál es el gasto cardíaco, me ayuda mucho saber cuáles son las presiones pulmonares, la resistencia vascular, para poder, digamos, apretar una medicina versus otra medicina. Empujo agentes de precarga y de poscarga. Añadimos hidralacina, añadimos nitratos, añadimos, obviamente ya estos pacientes, muchos están en IECAS y inhibidores de los receptores de angiotensina. Y a veces, por ejemplo, utilizo, ya anteriormente hablamos del sildenafil, que no está, digamos, aprobado como tal, pero yo lo utilizo porque tengo que sacar casos de mi bolsillo, como dijimos antes. Y hay pacientes que no toleran nitratos, pero toleran sildenafil, por ejemplo. Entonces, en esos pacientes lo introduzco y me ayuda a bajar las presiones pulmonares, me ayuda a intentar llegar a ese grado de cierta compensación. Añadimos los diuréticos, como describimos antes, tiacidas o incluso diuréticos de ASA de forma continua durante un periodo de 24 o 48 horas. Obviamente, estos pacientes muchos están en digoxina, todos los tratamientos que hemos hablado, y a veces incluso utilizamos nesiritida en el periodo inicial para intentar llegar a ese estado eubolémico. Los inotrópicos sabemos que están asociados a un aumento de mortalidad, pero lo que también sabemos es que mejora la calidad de vida y que disminuye las hospitalizaciones. Y yo lo que quiero es mantener al paciente en casa, aunque sea para morirse contento. Por lo menos se muere fuera del hospital y estabilizado. Y esto lo hacemos de forma rutinaria. Tiene su coste, obviamente, y es una mejor inversión utilizar este tipo de tratamiento compensador como un puente para trasplante o como un puente para, por ejemplo, un corazón mecánico que luego se convierte en un puente para trasplante cardíaco. Creo que en la República Dominicana es más disponible la dobutamina. Y la dobutamina, pues la diferencia para mí entre la dobutamina y la milrinona es que la milrinona tiene un efecto vasodilatador más potente, y en presencia de hipertensión pulmonar yo lo prefiero. Pero la dobutamina es una buena alternativa, lo único que no te permite utilizar los betabloqueantes con la misma agresividad, uno es un beta agonista y otro beta bloqueante, pero si vas a utilizar uno, el metoprolol es el ideal, porque el metoprolol, digamos, el efecto es muy pequeño porque existe una sobreregulación de los receptores beta 1. Entonces, esa sería, digamos, la combinación ideal si puedes. La opción que nosotros tenemos disponible, y a mí yo creo mucho en la asistencia mecánica porque veo los resultados, pero tienes que tener una infraestructura que permita y un poder económico que sea capaz de manejar o soportar el gasto que lleva este tipo de tecnologías. Hace unos años lo único que teníamos aprobado era el HeartMate One, que es una bomba pulsátil. Es un monstruo, era un monstruo, se implantaba en el abdomen, tenía una salida de aire y una salida de electricidad para poder manejar este aparato, pero rápidamente en los últimos años hemos cambiado también la forma de entender el soporte mecánico a unas bombas que son de flujo continuo, flujo axial. La que está aprobada en Estados Unidos ahora mismo es el HeartMate 2, que se implantan de esta forma, se implantan, digamos, la entrada de sangre del ventrículo izquierdo a través de un conducto en el ápex del corazón a la bomba axial, que es un flujo continuo. O sea, estos pacientes no tienen pulso. No tienen pulso, lo único que ves es un ruido continuo. Y claro, eso llega a veces a sorpresas cuando el paciente llega a emergencia. Ha habido casos de pacientes que han perdido el conocimiento por un pequeño stroke o algo así y llegan a emergencias, lo primero que hacen es resucitación cardíaca porque no hay pulso, pero no tiene nada que ver. O sea, el paciente no es porque no tenga perfusión. Y luego la salida de la bomba a la aorta ascendente te aumenta el gasto cardíaco y te estabiliza el paciente. La segunda bomba mecánica que ahora va a estar disponible dentro de muy poco es el Hardware, que es un aparato mucho más pequeño que se puede implantar en el ápex y imagínense el tamaño, ya se está llegando a un tamaño casi como un desfibrilador. Entonces yo creo que esta tecnología poco a poco va a seguir mejorando y el manejo de estos pacientes va a ser mucho más fácil. Los riesgos mayores que existen en estos individuos es el riesgo de infección
porque existe una salida de un cable que viene del abdomen, que se conecta a la electricidad, que puede ser unas baterías portátiles o cuando están en casa a una consola que está conectada a la electricidad general. El otro riesgo es la posibilidad de un infarto cerebral o embólico, y también existe pues, riesgo de hemólisis, por ejemplo. Y también con la utilización a largo plazo de estos aparatos puede producir también alteraciones hemodinámicas que llevan a insuficiencia aórtica. Desde el 2006 se ha hecho un registro internacional para intentar entender qué es lo que pasa con estos pacientes. Los estamos poniendo corazones mecánicos artificiales de forma apropiada, dónde está la utilización mejor de estos recursos, y para entenderlo se clasificó los pacientes que ya son muy enfermos en 7 grupos que se llama el INTERMAX. Y el INTERMAX 1, por ejemplo, es el paciente que está totalmente catastrófico, y el término anglosajón es crash and burning, que define muy claramente visualmente lo que le está pasando a este paciente. O, por ejemplo, el INTERMAX nivel 5 es un paciente que es el paciente casero, que es el paciente que está cómodo en casita, pero con síntomas, ya el paciente, mínimos síntomas mínimo actividad, el paciente se siente muy sintomático. La utilización de soporte mecánico desde el 2008 ha cambiado radicalmente. Ahora mismo, en nuestra época, en este año, 1/3 de los pacientes, número uno, que ha aumentado de forma increíble. Número dos, que la forma en que lo utilizamos también ha cambiado. 1/3 de los pacientes se están implantando como terapia definitiva. Esto es lo que este paciente se va a casa hasta que se muera. 1/3 de los pacientes se implantan estos aparatos mecánicos con el objetivo de servir de puente para un trasplante. Y luego hay un grupo de pacientes, por ejemplo, pacientes que pueden tener hipertensión pulmonar no reversible, pacientes que han sido diagnosticados con un cáncer, por ejemplo, de próstata de bajo nivel, que lo puedes utilizar como un puente a tomar una decisión si va a ser el tratamiento definitivo o si vas a darle una opción de trasplante. Lo que yo creo que tenemos que tener en cuenta, y tal vez con el tiempo, por ejemplo, en este país se identificará un grupo de cardiólogos que tengan compromiso a manejar estos pacientes porque tienen, digamos, ese interés y esa habilidad para manejar a los pacientes. Los pacientes que se encuentran muy sintomáticos, los pacientes intolerantes a las IECAs o los betabloqueantes, los pacientes con hiponatremia persistente, los pacientes que han sido admitidos de forma recurrente al hospital, los pacientes que tienen el BNP elevado de forma consistente y que no responden a tratamientos de resincronización cardíaca, es el paciente que tiene que ser referido a un especialista. Todas esas terapias avanzadas como trasplante o corazón mecánico tienen sus indicaciones y tienen sus contraindicaciones. Y es muy importante entender estas contraindicaciones. Y esto es aplicable, por ejemplo, incluso a lo que ocurrió recientemente con este paciente que se trasplantó en la República Dominicana. Tienes que excluir a pacientes que tienen enfermedad pulmonar severa, pero también tienes que saber interpretar este tipo de pacientes. Voy a dar un ejemplo. Hace poco tiene un paciente con enfisema, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, descompensado, que en teoría parecía que no iba a ser un candidato. Para determinar realmente qué es lo que estaba pasando, porque hay interacciones también entre descompensación cardíaca y la afectación pulmonar, admití al paciente, lo puse en inotrópicos, lo puse en esteroides, le puse en broncodilatadores apropiados y después repetí las pruebas de función pulmonar. No hay problema. Cuando haces todo este trabajo, cuando repetí las pruebas funcionales pulmonares, tenía criterio para poder referir a este paciente para trasplante. O sea que no todo es lo que parece muchas veces. Pacientes que tienen fallo hepático. Uno se va a sorprender muchas veces de que un paciente puede tener cirrosis hepática y no te has dado cuenta, porque esta sobrecarga del ventrículo derecho de forma crónica puede llevar a un paciente a cirrosis y hay que tener suficiente, digamos, perspectiva para
poder identificar que existe un daño hepático y hacer una biopsia hepática si hace falta para confirmar que existe una cirrosis, lo cual puede llevar a una contraindicación o a una indicación de un trasplante de hígado y corazón. Que exista una neoplasia, tanto de sangre como una neoplasia no detectada, que el paciente esté infectado, que exista un accidente cerebrovascular relativamente reciente y un factor muy importante que muchas veces caemos porque nuestra intención es hacer el bien, intentar ayudar al paciente y siempre buscamos excusas para poder justificar lo que, digamos, el tratar al paciente o ofrecerle al paciente una terapia avanzada como trasplante o un corazón mecánico. El aspecto psicosocial tiene que ser interpretado de una forma muy objetiva, donde tienes que tener un soporte de familia, donde tienes que tener un compromiso del paciente. Y muchas veces el individuo, porque ve los dientes al lobo, cambia un poco su forma de actuar, pero después te ves con una situación post-trasplante o post-corazón mecánico donde no querías haber estado desde un principio. Ejemplo, esta señora con 8 familiares viviendo al lado del río, lo cual, digamos, el resultado de este esfuerzo tan grande no sirve de nada, ¿no? Aspectos que hay que tener en cuenta, que no son contraindicaciones absolutas, pero que pueden llevar a un resultado negativo. La hipertensión pulmonar. La hipertensión pulmonar, que se habló esta mañana, que puede ser reversible, parcialmente reversible o no reversible. Esto tiene un impacto claro en el resultado de este tipo de terapias, porque una hipertensión pulmonar severa, trasplantado después, te lleva a fallo cardíaco derecho y a pérdida de este proyecto. Síndrome cardiorrenal crónico. Muchas veces el soporte mecánico resuelve el problema renal y eso es lo que esperamos, pero hay que analizarlo de forma apropiada para estar seguros de que después de hacer un trasplante o después de poner un corazón mecánico, de pronto nos encontramos con un paciente en diálisis con un corazón mecánico. Esa combinación no es muy buena y es bien complicado el manejo de esos pacientes. Tercero, y este es el bebé, digamos, de la insuficiencia cardíaca, es la capacidad de reconocer y de tratar la insuficiencia cardíaca derecha. Yo creo que ese es el gran problema que tenemos en insuficiencia cardíaca, el manejo del ventrículo derecho. Y vamos a hablar un momentito de eso. La existencia de toracotomías previas que pueden complicar el trasplante, incluso toracotomías con bypasses coronarios. Quieres estar seguros de que los puentes coronarios no van a estar cerca de lo que es tu caja torácica, porque en el momento ha habido circunstancias donde abres el corazón, tienes un puente coronario y lo primero que haces es romper una descendente anterior. O sea, hay que saber interpretar y saber la anatomía del paciente antes de una toracotomía para un trasplante o un corazón mecánico. La existencia de válvulas mecánicas también complica la utilización de corazones mecánicos. Muchas veces tenemos que cambiarla a una válvula bioprostética, y la presencia de insuficiencia aórtica, porque eso lleva, digamos, a disfunción, o sea, la inhabilidad de dar el soporte mecánico, y hay que muchas veces reemplazar también la válvula aórtica en presencia de insuficiencia aórtica. En cuanto a la evaluación del ventrículo derecho, tenemos algunos mecanismos que nos ayudan a esa evaluación. Sabemos que con el ecocardiograma podemos interpretar, muchas veces es difícil realmente tener un buen entendimiento de cómo funciona ese ventrículo derecho. Podemos ver a veces una dilatación del ventrículo derecho, a veces las imágenes no son tan claras para determinar la función cardíaca derecha. Hemodinámicamente podemos determinar si existe una presión venosa elevada, mayor de 16 obviamente indica un fallo ventricular derecho importante. Generalmente nos gusta tener unas presiones por debajo de 10. Pacientes que tienen una expresión por laboratorios de fallo derecho puede ser con disfunción hepática, con una bilirrubina elevada, con presencia de ascitis y con elevación de las enzimas hepáticas. Y por último, en ecocardiograma hay un método que es el TAPSI, que demuestra la expresión longitudinal de la función del músculo del ventrículo derecho, que se hace utilizando el M-Mode y se utiliza un valor de 14 milímetros
que nos sirve y es una forma fácil, digamos, de evaluar el ventrículo derecho para separar esos pacientes que tienen una disfunción ventricular derecha severa versus esos pacientes que no la tienen. Y eso lo podemos utilizar previo a la implantación de un corazón mecánico para determinar si ese ventrículo derecho va a soportar la implantación de un soporte ventricular. Entonces, si volvemos a nuestros casos, el señor de 51 años, con el infarto masivo anterior en shock cardiogénico, ¿cómo trataríamos a este paciente? Si lo clasificamos, sería el grupo de Intermax 1, que es el paciente más descompensado, el paciente catastrófico. En ese paciente, lo primero que se hizo es ponerle en circulación extracorpórea durante 48 horas para ayudar a la estabilización hemodinámica, hormonal, pulmonar, sacarla de fallo cardíaco. Pasadas 48 horas, el paciente se estabilizó, se puso un corazón mecánico, un HeartMate 2, tuvo un postoperatorio complicado. Siempre creo que el paciente, según cómo entra un paciente, según cómo sale el paciente. Entró muy descompensado, va a tardar tiempo uno en compensar al paciente. Tardó 2 meses en salir del hospital. La función renal estuvo en diálisis temporal, el paciente ahora está estabilizado completamente, caminando, vino a mi oficina hace 2 semanas y ahora estamos esperando un poquito más para poder listarle para trasplante y hacerlo. La preocupación era un poquito si tenía enfermedad pulmonar obstructiva, pero eso no ha sido uno de los problemas. Entonces se está recuperando, se le está educando, él sabe cómo manejar su corazón mecánico, tiene una consola, tiene sus baterías, sabe cómo cambiarle, sabe cómo mirar la herida donde sale el cable de electricidad y de momento está esperando para trasplante. El caso número 2 de la señora con la cardiopatía posparto, que estaba con una descompensación crónica, estaría, digamos, en la clase Intermax 4, que tiene síntomas, digamos, solo cuando tiene excepción o está haciendo actividad, y en ella se podría considerar inotrópicos de forma crónica, esperando para el trasplante. También se podría considerar un corazón mecánico como una opción. Yo creo que a esta señora le fue muy bien inotrópicos como puente para trasplante. Y lo que hicimos también es evaluar la respuesta del ventrículo derecho a los inotrópicos. A ella se le puso dobutamina y se miró la función cardíaca izquierda y derecha y respondió muy bien, sobre todo la derecha, y entonces al final se trasplanta a la paciente y se recupera. El tercer caso es el señor, que ya es un poco más anciano, que tiene una insuficiencia cardíaca isquémica, que está en tratamiento crónico, que está hipotenso en milrinona, pero tiene enfermedad vascular periférica. Para nosotros la opción de este individuo, que estaría en un Intermax nivel 2, que está, digamos, en un tobogán hacia abajo, sería el utilizar un corazón mecánico como tratamiento de destino, como tratamiento definitivo. Las preocupaciones con este tipo de individuos sería evaluar de forma correcta la enfermedad aortoilíaca periférica vascular, y este paciente se implanta un corazón mecánico, se estabiliza y se sigue de forma continua. Obviamente volvemos al tema filosófico. ¿Vale la pena intervenir en este tipo de pacientes? ¿Hasta cuándo vamos a estrechar la posibilidad de mantener a estos pacientes vivos? No lo sabe nadie. Yo creo que la inversión en este tipo de tecnología y el comprender y entender qué podemos hacer con estos pacientes tal vez lleve un día en el futuro, que no creo que va a ser tan lejano, a tener un soporte mecánico artificial que tenga unos resultados casi tan buenos como un trasplante. Como toda la tecnología se está minimizando el tamaño. Los problemas van a ser el transmitir la energía para que estos aparatos funcionen. Se está en el proceso de desarrollar transmisión de energía vía transcutánea, de manera que el paciente por la noche pueda cargar las baterías y que no tenga nada fuera del organismo. Yo creo que vamos en ese camino. Yo creo firmemente que esto va a ser una opción antes de que yo termine mi carrera como médico. En definitiva,
Yo sé que hay opciones que no son aplicables para todo el mundo, pero algo de lo que hemos hablado aquí yo creo que se puede considerar para mantener este tipo de pacientes refractarios fuera del hospital. Muchas gracias.